va a tener que ser un proceso doble, por el cual ese primer movimiento de representado a representante va a tener que ser acompañado de un segundo movimiento que va del representante al representado. O sea que hay una contaminación entre los dos polos del proceso de la representación. Bueno, ustedes pueden decir, esto puede muy bien ser así, pero ¿no es más democrática una sociedad en la cual el primer movimiento, es decir, el movimiento de representante a representado, predomina sobre el segundo movimiento de representante a representado? Bueno, la respuesta es que no siempre, porque todo depende de cómo se constituye la voluntad inicial del representado. Y insisto en esta expresión voluntad inicial por razones que ustedes van a entender en un instante. Si nosotros tenemos este doble proceso, todo depende del grado de constitución que la voluntad del representado haya adquirido. Si la voluntad del representado es sumamente estructurada al comienzo, por ejemplo un grupo corporativo, un grupo de empresarios, en ese caso el papel del representante es muy reducido. Pero supongamos que tenemos poblaciones marginales al margen de toda participación general en la vida del país. Ahí lo primero es cómo constituir una voluntad que espontáneamente no se autoconstituye. Y en ese sentido, el margen de acción del representante pasa a incrementarse. Ese incremento, sin embargo, no transforma a esa representación en menos democrática, porque sin esa intervención del representante en la constitución de la voluntad del representado, no habría participación democrática de estos sectores. Cuando nosotros tenemos vastas masas marginales, lo más difícil es cómo constituir un interés o un punto de referencia a partir de la cual ellas se movilicen. Y ahí entonces la intervención del representante tiene que ser mucho más decisiva. Un ejemplo que yo he mencionado al pasar la vez anterior, pero que ahora podemos verlo más en detalle quizás, es el ejemplo del Perú, que creo haber mencionado de pasada. He estado dando tantas conferencias que ya no sé lo que expliqué en cada una de ellas. Pero en todo caso, el ejemplo es el siguiente. Es un ejemplo que he tomado de un hermoso libro de Peter Claren, que se llama La hacienda azucarera y los orígenes del APRA, y que se refiere a cómo en las primeras décadas del siglo el partido aprista consolida su hegemonía en el norte del Perú. Básicamente el argumento es el siguiente. En el norte del Perú, a principios del siglo XX, se da un rápido proceso de monopolización de las haciendas azucareras. Ese proceso de monopolización acarrea todo tipo de crisis sociales. La disolución de las comunidades campesinas, la disolución de los circuitos de comercialización tradicionales, el desempleo creciente por la racionalización de las empresas. Es decir, que se va dando toda una serie de fenómenos que conducen a la marginalización de vastos sectores de la población. Es decir, la gente deja de tener un anclaje estable dentro de la estructura social local, y la estructura social local pasa a ser fundamentalmente anómica. Es decir, que hay mucha gente que tiene las raíces a la intemperie y no tiene formas obvias de identificación dentro de la estructura social, ni que hablar dentro del sistema político.
En estas condiciones es cuando la prédica del aprismo, del primer aprismo, no del de Alan García obviamente, empieza a operar. Y estas, y esta intervención consiste en el hecho de que hay que organizar la sociedad civil a todos los niveles, porque esa sociedad civil ha sido totalmente desarticulada por el proceso de monopolización. Entonces el partido aprista tiene que organizar distintas actividades que normalmente no se espera que sean las actividades propias de un partido político. Tiene que organizar bibliotecas populares, tiene que organizar clubes de fútbol, tiene que organizar la sociedad civil desde la base, porque la sociedad civil no presenta una estructura homogénea, coherente. Es decir, que finalmente ahí ustedes ven un ejemplo típico en el cual la participación del representante en la constitución de esta voluntad colectiva es absolutamente decisiva, pero al mismo tiempo es la condición misma de una vida democrática, porque sin esta reconstitución de las identidades colectivas por los políticos populistas, esas masas se hubieran mantenido al margen de la esfera pública. Y lo que va a ser la constitución de lo que se va a llamar después el sólido norte aprista procede exactamente sobre esas bases. O sea, que el proceso de representación es un proceso por el cual el representante tiene una actividad mucho más compleja y mucho menos evidente que lo que una relación voluntad del representado, acción del representante que fuera puramente directa y mecánica presupondría. Es decir, que de algún modo, bueno, parece que vamos a tener que hacer un pequeño alto. Un pequeño alto, un segundo. Sí.